Shabbat Shalom, amados hermanos, bendito sea el Todopoderoso que nuevamente permite que podamos estar con ustedes en este día de Shabbat. Pues Baruch Hashem que allí vamos y pues siempre pidiendo, rogando porque todos estén bien. Pues bien, mis amados hermanos, a todos los hermanos que están con nosotros, que nos ven semana con semana, que tienen a bien el ver nuestras pláticas, pues Hashem les bendiga enormemente. En esta semana corresponde estudiar dos porciones, la porción Matot y la porción Masei. Bueno, ya son las dos últimas porciones del libro de Bamidbar, así que pues vamos a ponernos a estudiar en esta mañana. Hermanos, pues como siempre vamos a hacer un resumen. Vamos a empezar en el nombre de nuestro justo Mesías Yeshua, que todos tengan un hermoso Shabbat, un Shabbat lleno de bendiciones, pues como siempre, no obstante las condiciones en las que estamos, pero Baruch Hashem, ya dentro de poco esperemos que todo se empiece a normalizar. A todos mis hermanos, pues siempre rogando porque estén bien, con bendiciones de Hashem, y que en esta semana no nos haya faltado nada. Y estemos donde estemos, en las condiciones en que estemos, Hashem esté con nosotros, siempre bendiciéndonos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a dar dos pequeños resúmenes. El primero sobre la Parashá Matot y el segundo sobre la Parashá Masei. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con este resumen. Bueno, en este resumen, mis amados hermanos, la Parashá trae que toda promesa hecha a Hashem crea una obligación, ya sea positiva, por ejemplo, una contribución voluntaria para el tabernáculo, o negativa, el abstenerse de algunas actividades. Sin embargo, esta regla general se veía restringida en los casos en que en el caso de que una mujer hiciera una promesa, si ésta estaba bajo la jurisdicción tanto del padre como del esposo. Así, si una mujer joven y soltera que vivía en la casa de su padre, o una mujer que estaba a punto de casarse, o que ya la había hecho, no estaba obligada a cumplir su promesa si el padre o el esposo, según fuera el caso, desaprobaba la promesa que había hecho. Esta desaprobación debía ser expresada en el mismo día en que se había enterado de la promesa. De otra manera, la promesa seguiría firme y tenía que cumplirse. La Parashá nos dice que toda promesa hecha por una viuda, por una mujer divorciada, debería cumplirse, o sea que estaba obligada, no había cómo romperse. La Parashá también nos indica que se ordena lo que Hashem había dicho de atacar a los midianitas. La Torah nos dice que fue hecha por 12,000 guerreros del pueblo de Israel, 1,000 por cada tribu. En este caso fueron acompañados por Pinhas, quien llevó consigo vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la batalla.
Durante la batalla que se llevó a cabo en contra de los midianitas, resultaron muertos 5 reyes de Midian y también el profeta Bilam, Ben Beor. Se dice en nuestra parashá que pues, el pueblo de Israel tomó a las mujeres, a los niños y el ganado y otras posesiones de los midianitas como botín. Sabemos por la Torá que Moshe se molestó mucho por haber dejado con vida a las mujeres, ya que éstas habían sido la causa por la que Israel había pecado y por cuya causa también pues había venido sobre Israel una enorme plaga. La parashá sigue diciéndonos que los soldados, como ya conocían de las leyes de impureza, al tocar a una persona muerta, volvieron impuros y se quedaron fuera del campamento durante 7 días para someterse a una ceremonia de purificación. Todas sus vestimentas y utensilios fueron purificados de acuerdo con las reglas establecidas por el Kohen Gadol, en este caso Elazar. Se dice también en la Torá que el botín de la guerra fue dividido luego en partes iguales entre los que habían ido a la guerra, por un lado, y los restantes por el otro. Los soldados aportaron una parte de su botín para los sacerdotes, mientras que los que no fueron combatientes también dieron una parte, en este caso para los levitas. Los guerreros, como fueron a la guerra y no pereció ninguno de ellos en la batalla, hicieron una ofrenda especial, en este caso voluntaria, para el tabernáculo, que consistió en ornamentos de oro, de los cuales ellos habían apoderado en la guerra. La parashá Matot nos sigue diciendo que un poco antes de entrar, viendo que había mucha tierra buena para los animales, las tribus de Rubén y de Gad, que poseían muchos rebaños, pidieron permiso para establecerse en esas tierras. Sabemos, por lo que expresa la Torá, que Moshe se enojó mucho, desaprobó este plan, porque temían que si estas 2 tribus se quedaban atrás durante la conquista de Canaán, las otras tribus podrían desanimarse. Sin embargo, hizo jurar a las 2 tribus, ¿verdad? Y las tribus también dijeron que ellos pasarían para luchar, para conquistar la tierra de Canaán junto con sus hermanos. Entonces Moshe cambió de opinión y consintió. ¿De acuerdo? Este es el resumen de la parashá Matot. Ahora paso a otro resumen también breve de la parashá Masei. Bien, en la parashá Masei se registra los viajes que Am Israel hizo a través del desierto durante estos 40 años. La Torá nos dice que los israelitas acamparon durante esos 40 años en 42 lugares distintos. En todo ese tiempo que deambularon por el desierto, estuvieron en 42 lugares. Bien, después de haber expulsado a los habitantes de Canaán, el pueblo recibió la orden de destruir todo lo que estuviera relacionado con la idolatría. La tierra sería distribuida en lotes, en la proporción a la cantidad de miembros de cada
de cada tribu, ¿no? Fueron designados 10 dirigentes, uno por cada de las tribus respectivas, y ellos juntamente con Yehoshua, Eleazar el Cohen Gadol, se les confió la adjudicación equitativa de la tierra. Sabemos que los Leviim no recibieron ningún territorio. En lugar de recibir territorio, recibieron 48 ciudades a ambos lados del río Jardén. 6 de ellas, 3 en cada lado de este río, fueron instituidas como ciudades de refugio. Estas ciudades, como ustedes saben, eran ciudades en las cuales podían huir las personas que mataban a otra persona sin tener alguna intención, ¿no? En ellas recibirían asilo, ¿verdad? Para que el vengador de la sangre, en este caso el pariente cercano, no pudiera darles muerte, ¿no? Como ya dijimos, después de una muerte accidental. Cuando una persona huía a estas ciudades y los jueces inquirían y al final se sabía que había matado a esta otra persona con intención, entonces pues era entregado para ser muerto. ¿De acuerdo? Bien. Sabemos también por la parashá que si la muerte había ocurrido de manera accidental, entonces la persona que había cometido tal cosa se quedaba en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. No podía salir hasta que muriese el Cohen Gadol. También la parashá nos dice que cuando alguien mataba intencionalmente, no podía ser condenado a menos que hubiera 2 testigos que lo incriminaran al asesino. ¿De acuerdo? La sentencia de muerte por asesinato premeditado no podía ser conmutada por medio del pago de dinero, ni tampoco podía quien había matado sin intención librarse del exilio, pues pagando algo. Tenía que cumplir su sentencia, en este caso el quedarse en la ciudad de refugio. Bueno, también la parashá presenta el problema que hace unas porciones atrás se habló de que había un hombre llamado Zelohad que tuvo solamente hijas y no tuvo hijos. Y entonces pues las hijas pidieron que recibieran la herencia que le correspondía a su padre. Entonces en esta parashá se resuelve que las hijas de Zelohad van a recibir su herencia y se les pide que se casen en la misma tribu solamente, ¿de acuerdo? Y en este caso la Torah registra que se casaron con sus primos. Bien, este es el resumen de las 2 porciones. Espero que normalmente les ayude mucho para que recordemos cuáles son los temas que trae las porciones de cada semana. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a pasar a estudiar el tema de esta mañana. Le pusimos por título Una mirada atrás siempre es buena. Ok. Esta enseñanza va a estar basada en la parashá Masei. Si tenemos tiempo, voy a darles también otro pequeño tema sobre la parashá Matot. ¿De acuerdo? Entonces, una mirada atrás siempre es buena. Repito, basado en la parashá Masei.
Bueno, como veíamos en el resumen, esta parashá recapitula, esta porción nos vuelve a contar sobre la travesía de nuestro pueblo Israel a través del desierto durante estos 40 años. Si leímos la parashá, nos damos cuenta que no dice mucho de algo que ya no supiéramos con antelación. Es por este motivo que Rashi, como ya lo hemos explicado en otros momentos, el gran comentarista de la Escritura, trae o cita una parábola traída de la tradición oral para explicar el por qué la Torá escribe sobre los viajes que hizo nuestro pueblo en el desierto. Esto es lo que cita Rashi. Obviamente no lo cita de él, lo cita de Rabbi Tanhuma. Y dice Rashi, así te interpretó Rabbi Tanhuma el por qué la Torá hace este recuento de las estadías, de los viajes de nuestro pueblo Israel en el desierto. Rabbi Tanhuma dice así, es comparable a un rey cuyo hijo estaba enfermo y él lo llevó a un lugar lejano con el fin de curarlo. Una vez establecido, durante el regreso, su padre comenzó a enumerarle todos los trayectos que habían recorrido, diciéndole, aquí dormimos, aquí sentimos frío, aquí sentiste jaqueca, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Rabbi Tanhuma? Que los viajes a aquellos lugares en que Am Israel estuvo en paz y en tranquilidad. Los lugares en que tuvieron frío representan aquellos lugares en que algo les faltó. Y los lugares en que el niño tuvo jaqueca representan aquellos lugares en que Israel estuvo en peligro. Entonces, como dice Rabbi Tanhuma, ¿verdad? Que un rey tomó a su hijo enfermo y lo llevó por una larga travesía hacia el único doctor que podía curarlo. En este viaje, el rey superó muchos obstáculos, muchos desafíos, muchos problemas a lo largo del camino, pero finalmente pudo llevar a su hijo donde estaba el doctor, quien era el único capaz de curar a su hijo. Entonces lo que nos está diciendo aquí Rabbi Tanhuma, ¿no? Que regresaron por el mismo camino y el padre, el rey, le contó a su hijo todo lo que habían pasado, debido a que el hijo estaba delirando durante el viaje que el padre está haciendo. El padre volvió por el mismo camino que habían viajado en un inicio, y en cada punto de este viaje se detuvo para contarle a su hijo qué es lo que le había ocurrido. Como diciendo, aquí hijo, aquí descansamos, aquí pasamos frío, aquí te pusiste peor. Todas las cosas que sufrieron a través de este recorrido. Esta es una hermosa parábola que trae la tradición oral de nuestro pueblo, para enseñarnos por qué Hashem hace este recuento, diríamos, con su pueblo. Después de que han pasado 40 años, podríamos decir que Hashem se sienta con Am Israel, ¿verdad? Y empiezan a recordar todo lo que han pasado durante esos 40 años, que fueron, como ya sabemos, fueron momentos difíciles, momentos complicados, donde hubo risas, pero normalmente hubo cosas tristes, cosas difíciles, cosas complicadas. Así que Hashem se sienta con su pueblo y repasan esos 40
años. Esos 40 años en el desierto, que lamentablemente ahora sabemos que muchos, o más bien la gran mayoría de los que salieron de Egipto, no pudieron salir de ese desierto. Y nada más imagínense lo que significó esa travesía de 40 años, que más de 600,000 personas quedaran postradas en el desierto. Hay muchos midrashim que dicen que algunos se acostaban y antes de irse a acostarse hacían su excavación y ahí se dormían y ya no despertaban, ¿de acuerdo? Porque 600,000 quedaron en el desierto. Entonces, todas las cosas que pasaron en nuestro pueblo Israel, Hashem les hace un recuento de aquellas cosas. Como dijimos, algunas cosas fueron buenas, pero la gran mayoría fueron difíciles, complicadas de pasar. Y tal como cada parte de la travesía del rey que nos cuenta en la parábola fue necesaria, en este caso para llevar a su hijo donde estaba el doctor, para poder proveerle así una cura, asimismo, todo lo que ocurrió en el desierto, para bien o para mal, ha sido lo que ha moldeado a nuestro pueblo Israel. Y ha sido lo que los ha llevado a ser una nación que estuviera lista para entrar a la tierra de Israel. Y asimismo, cada cosa que pasó a nuestro pueblo Israel, todo fue para fortalecerlo y para cumplir con el propósito con el cual fue tomado, fue creado nuestro pueblo, y así convertirse en una luz para las naciones. Entonces, todo lo que pasó en nuestro pueblo Israel en el desierto fue para cumplir con un propósito, con un plan, con un proyecto de Hashem. Así que todo esto que le ocurrió a nuestro pueblo no fue sin sentido, no fue sin propósito. Todo tenía un propósito, tenía un objetivo. Al final era que el pueblo que salió de Egipto no fuera el mismo que entraría a la tierra de promisión. Y estos 40 años lograron aquello, lograron que nuestro pueblo fuera distinto y se convirtiera en el pueblo que es luz para las naciones. Entonces, creo, mis amados hermanos, que de esto que estamos planteando, el punto que estamos señalando es que nuestra vida puede ejemplificarse de la misma manera. Nuestra vida es un largo camino. Nuestra andanza en este mundo es un camino largo, donde en este camino vamos a enfrentar a muchos retos, muchos desafíos, muchos conflictos, muchos problemas en la vida, así como nuestro pueblo Israel. Y obviamente, cuando estamos pasando por aquellos momentos difíciles, complicados, por aquellos retos, entiendo que sea muy difícil apreciar su importancia y su valor. Cuando estamos pasando los momentos complicados, lo menos que pensamos es que tengan algún propósito, sean buenos para nosotros. O sea, no le ponemos atención que cada una de esas cosas tienen una importancia. Porque cada cosa que el hombre pasa en su vida tiene un propósito, ¿no? Tiene un valor. Como estamos atrapados en la frustración del momento, no logramos entender por qué estamos en medio de aquella dificultad.
en medio de aquella situación. Lo único que queremos, lo único que deseamos en ese momento es que las cosas pasen lo más rápido posible. Es que todo pueda cambiar de un momento a otro. No vemos que aquellas cosas sean buenas para nosotros, porque estamos imbuidos en aquel momento triste, en aquel momento problemático, ¿verdad? En aquella situación angustiante. Así que pues lo más que llegamos a pensar es ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Pero mis amados hermanos, cuando vemos las cosas hacia atrás, cuando ha pasado tiempo y volteamos hacia atrás, miramos hacia atrás, todo se ve diferente. A pesar de que en el momento en el que estamos, en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de necesidad, de retos, de apremios, ¿verdad? Puede ser difícil que algo sea bueno para nosotros. Cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás, podemos alcanzar a tener una gran visión de las cosas que pasamos. Y ya no vemos que aquellas cosas hayan sido tan terribles. Es más, podemos apreciarlas, podemos valorarlas, como les dije hace un momento, ¿no? Cuando vemos hacia atrás, podemos ver que muy posiblemente aquellas cosas que nos sucedieron fueron buenas para nuestra vida. Por eso les acabo de decir, nos dan un amplio panorama, una perspectiva de realmente lo que pasamos. Sabemos, esto es cierto, ¿no?, que nunca es fácil entender por qué debemos pasar determinadas dificultades, experiencias en la vida. Las personas somos así. Si nos va bien en la vida, pues obviamente estamos contentos, estamos felices. Y cuando pasamos cosas dificultosas, retos, experiencias difíciles, nunca es fácil entender, ¿verdad? ¿Por qué nos ocurre a nosotros? Mientras estamos viviendo aquello, normalmente siempre nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero cuando pasa el tiempo, cuando miramos hacia atrás, después de que de 2, 3, 4 años, echamos la mirada hacia atrás, ¿cómo les diría? Podemos obtener un entendimiento más profundo de su razón de ser y de su propósito. O sea, que las cosas que pasan en nuestra vida, buenas o malas, tienen un propósito. Así como les comenté hace un momento, cada situación difícil, adversa que pasó nuestro pueblo Israel en el desierto, tenían el propósito de prepararlo para convertirse en un pueblo que fuese luz para las naciones. Es cierto que nuestro pueblo Israel adquirió el conocimiento a través de golpes difíciles y golpes duros, pero así es. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces no estoy diciendo que los retos sean fáciles, no, son difíciles, son complicados. De hecho, lo que estamos diciendo es que no es fácil entender el por qué tenemos que pasar determinadas experiencias difíciles, complicadas. No es fácil. De hecho, muchos reprobamos cuando pasamos esos momentos complicados. Normalmente renegamos de Hashem, normalmente
nunca obtenemos ningún provecho de esas experiencias. Lo que hacemos es menospreciar esas experiencias, ¿verdad? Pero si con lo que estamos diciendo ahorita, lo que estamos comentando, cuando miramos hacia atrás, después de que ha pasado un tiempo y fuimos maduros, fuimos capaces de pasar aquellas experiencias, podemos ahora echar esa mirada hacia atrás y tratar de entender con mayor profundidad su razón de ser y su propósito. Entonces, siempre, mis amados hermanos, siempre va a ser provechoso volver a pensar en las cosas que hemos vivido en el pasado. Siempre va a ser bueno el que nos detengamos un momento, porque lo que ahora somos, el resultado de lo que ahora somos, es de lo que hemos pasado en el pasado, válgase la redundancia, ¿de acuerdo? El apreciar cómo todas esas cosas vividas nos han guiado hacia donde necesitábamos ir realmente. Así que todo lo que nos pasa en la vida nos va conduciendo, nos va llevando. Amén. ¿Y saben por qué? Porque todo es plan de Hashem. Nosotros entendemos que Hashem dirige el mundo. Hashem es el que conduce al mundo. Y Hashem tiene planes para la persona. Y quiero que sepamos que esos planes siempre son buenos. A pesar del sufrimiento, el dolor por el que pasemos, siempre son buenos, porque son planes de Hashem. Entonces, cuando miramos todos los momentos que hemos pasado en nuestra vida, somos capaces de ver cómo se han desarrollado esos planes. Y si has aprendido y si has valorado y si has crecido con cada cosa que has pasado en la vida, lo único que vas a sentir para con tu Elohim, para con tu Dios, para con Hashem, es agradecimiento por haberte hecho pasar por todos esos momentos complicados, pero el haberte traído hasta este lugar. Así como aquel rey que llevó a su hijo, obviamente durante todo el trayecto fue dificultoso, fue difícil, pero cuando llegó con el doctor, todo fue para bien. ¿De acuerdo? Entonces, en esta enseñanza, mis amados hermanos, los invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Echemos una mirada hacia atrás. Trata de ver todo lo que has pasado. Y trata, más que otra cosa, de entender que todo ha sido para bien. Por muy doloroso, por mucha aflicción que haya existido en tu vida, trata de entender que todo fue para bien. Miren, por ejemplo, desde mi experiencia, desde nuestra experiencia. Por ejemplo, venimos de una ruptura, cuando estábamos con un grupo de hermanos. En un momento dado tuvimos que dejar a compañeros de fe por seguir lo que creíamos que era correcto. Eran nuestros hermanos de mucho tiempo, compañeros de vida, y puedo decirles que fue doloroso, fue triste, pero hoy, hermanos, somos capaces de ver que esa experiencia dio forma a quienes somos hoy en día, y de muchas formas todo lo que nos pasó, todo el cambio que sufrimos fue para mejor. Y hoy estamos aquí enseñando lo que creemos que se debe enseñar.
Y así venimos de experiencias difíciles. Una vez más sobre nuestra vida, cuando estaba estudiando la preparatoria en el pueblo donde crecimos, allá en Veracruz, pues hubo un tiempo en que la empresa que daba trabajo a todo el pueblo quebró, y pues todos empezaron a emigrar buscando lugares pues donde encontrar trabajo. En ese entonces, mi hermano menor, que me sostenía económicamente con los pasajes para ir a la escuela, pues me dijo que ya no podría ayudarme. Entonces, pensando en seguir estudiando la preparatoria o no seguir estudiando, llegó una persona de México allá a Veracruz, y el que ahora es mi cuñado, me ofreció venir a trabajar acá a la Ciudad de México. Y bueno, y sin pensarlo, dejamos el pueblo, dejamos al abuelo con el cual vivíamos, dejé a mi hermano y nos venimos para acá y empezamos a trabajar, a andar de un lugar a otro, a dormir en una casa u otra casa. Llegamos a dormir en el piso, a pasar momentos complicados, difíciles. Bueno, como les comento, el que ahora es mi cuñado, me llevó un día a una plática donde pues enseñaban a personas a ser predicadores, a ser enseñadores. Y el que fue mi suegro me enseñó, y desde allí empecé a formar parte de un ministerio, como se dice en el cristianismo. Y bien, sufrimos mucho, pasamos momentos complicados, y miren, todo eso que pasó hoy nos tiene aquí enseñando la Torah. Entonces, cuando podemos echar una mirada hacia atrás y vemos todo lo que hemos sufrido, porque creo que todos, la gran mayoría de nosotros, siempre hemos sufrido, siempre hemos pasado por cosas complicadas, y en su momento dijimos, ¿por qué nos ocurren estas cosas? Pero con lo que hoy estamos enseñando, queremos explicar que todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y Baruch Hashem, hoy tengo una hermosa familia, nunca pensé tenerla, pero todo, después de haber pasado muchas cosas complicadas, hoy sabemos por qué. Hashem todo lo hace perfecto, todo lo hace para nuestro bien. Así que lo único que tenemos que sentir para con Él es mucho agradecimiento. Así que haz ese ejercicio, ve hacia atrás y ve que todo ha sido para bien. A todas las cosas le podemos ver el lado positivo. No hay una sola cosa que no le podamos ver el lado positivo. Claro está, si tienes esta enseñanza. Cuando no la tienes, obviamente, por eso es que hay muchas personas resentidas con la vida. Conozco personas que, por ejemplo, vivieron una niñez muy difícil, muy complicada, donde pues lo único que comían, dicen en mi pueblo, galletas de animalitos, galletas, y ahora no pueden ver esas galletas de animalito. Y muchas personas que comimos esas galletas decimos, ay, cómo quisiéramos volver ese tiempo atrás. Obviamente cuando comíamos esas galletas de animalitos, pues decíamos, qué pobres somos, ¿no? ¿Por qué somos tan pobres? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos tocó vivir esta vida así? ¿No? Mis hijos se ríen cuando les digo que íbamos a la tienda a comprar, no un pan, sino a comprar 50 centavos, un peso de las cosas que se desprenden de todos los panes. Se ríen de eso. Obviamente cuando estábamos en esa situación había mucho dolor, mucha angustia, porque es difícil. Pero hoy
cuando nos acordamos de esas cosas, vemos que esas cosas nos hacen ser personas que valoramos todo lo que tenemos, todo lo que llega a nuestras manos, de verdad que valoramos aquello. Entonces, echemos una mirada atrás y veamos que todo ha sido para nuestro bien. Okay. Bueno, hasta aquí es el mensaje de la Parashá Masei. Espero, mis amados hermanos, que sea para nuestro bien. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ahora voy a pasar a un siguiente mensaje. Este mensaje, pues como ya les dije, va a ser sobre la Parashá Matot, ¿de acuerdo? Y principalmente sobre el capítulo 32. Y ahorita les explico. Entonces, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Sobre eso vamos a hablar. Bueno, en la Parashá, vamos a decir de esta semana, porque hoy están dos porciones, nuestro pueblo Israel se encuentra realizando los preparativos para entrar a la tierra de Israel. Y en esto que se encuentra realizando estos preparativos, ocurre que dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, estas dos tribus han sido enormemente bendecidas por Hashem, de tal manera que en este momento tienen una abundancia de ganado vacuno y de rebaños de ovejas. Entonces, cuando ven la llanura, el pastizal que está antes de la entrada a la tierra de Israel, le proponen a Moshe lo siguiente. Estas dos tribus le proponen a Moshe que en lugar de tomar posesión en la tierra de Israel, porque ese es el plan de Hashem, ¿no? El plan de Hashem es que todas las tribus entren a la tierra de Canaán y tomen posesión. Estas dos tribus dicen, nosotros queremos quedarnos de este lado, no queremos entrar a la tierra de Canaán. Entonces, Moshe, te pedimos, ya que tenemos mucho ganado, que nos des, y de este lado hay mucha tierra buena para ganado, queremos territorio de este lado. O sea, danos tierra en la parte oriental del río Jardín. ¿Cómo se lo propusieron? Esto es lo que les quería leer. Dice Números capítulos 32, del verso 1 en adelante, dice así: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, las cuales viendo la tierra de Jazer, de Galad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moshe y a Eleazar el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, y Dibón, y Jazer, y Nimra, y Hesbón, y Eleale, y Sabán, y Nebo, y Beó, la tierra que Hashem hirió delante de la congregación de los hijos de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jardín. Y respondióle Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿vendrán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Hashem? Y así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Bernea para que viesen la tierra. Vean, Moshe está molesto, Moshe está enojado, ¿no? Que subieron hasta la arroyada de Escol, después que vieron la tierra y preocuparon el ánimo de los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra que Hashem les había dado.
Y el furor de Hashem se encendió, y entonces juró Hashem diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra por la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefuné, Ceneseo, y Yehoshua, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Hashem. Y el furor de Hashem se encendió en Israel e hízoles andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada aquella generación y que había hecho mal delante de Hashem. Y aquí ustedes habéis sucedido en su lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Hashem contra Israel. Si os volvéis de en pos de él y se vuelven otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces vean ustedes, lo que quiero que noten es que dicen, bueno, nosotros tenemos ganado y esta tierra es tierra de ganado, nos queremos quedar acá. ¿Qué están argumentando las tribus de Rubén y las tribus de Gad? Están viendo la parte económica, la parte material. ¿Cómo reaccionó Moshe a esta solicitud? Con enojo. Les dijo cosas fuertes. Le dijo, ustedes son hijos de aquellos que se rebelaron contra Hashem, contra aquellos que hicieron que el pueblo vagara en el desierto 40 años. ¿Quieren seguir sus pasos? Entonces Moshe estaba enojado, ¿verdad? Ya que a la hora de hacer esta solicitud, Rubén y Gad, fíjense, si leímos con atención, no ponen como prioridad, como principal cosa a su familia, diríamos a la esposa, a los hijos, sino que ponen como razón, como objetivo, como prioridad el ganado, a las bestias, a los animales. Entonces, Moshe se enoja, porque ¿qué está viendo en estas dos tribus? Está viendo que están pensando en lo material, porque obviamente sí tenían mucho ganado. ¿Y eso qué? Pero tenían esposa y tenían hijos. ¿Y por qué no están pensando en sus hijos? Entonces, la Escritura sigue narrando que Rubén y Gad medio entendieron que Moshe se haya enojado, pero solo hasta cierto punto. Ahora, si seguimos leyendo, en Números 32:16, vemos que nuevamente se acercaron a Moshe y reiteran su petición. Dice así: entonces ellos se llegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué es lo que quiero que noten? Lo que quiero que noten es que Rubén y Gad siguen insistiendo en que quieren quedarse de este lado por su ganado. Ahora mencionan a sus hijos, pero si se dan cuenta, y la Escritura, las cosas que escribe y cómo las escribe tienen un propósito. Si se dan cuenta, siguen poniendo al ganado como razón principal. Y en un segundo término, a sus hijos. Entonces, podemos darnos cuenta que ahora sí mencionaron a sus hijos, pero después del ganado, ¿no? Obviamente Moshe sigue molestándose, ¿de acuerdo? Porque creo que está viendo que todo lo que ven Rubén y Gad es economía, es la parte material. Y ese es un problema, porque en la vida de las personas hay cosas que están antes que lo material. Entonces, si leemos, dice así,
Entonces les respondió Moshe: si lo hicieres así, si lo percibieres para ir delante de Hashem a la guerra, y pasares todos vosotros armados el Jardín delante de Hashem, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Hashem, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Hashem, y libres de culpa para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Hashem. Mas si no lo hicieres, mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado a Hashem, y sabéis que los alcanzará su pecado. Amén. Dice hasta el edificaos ciudades para vuestros niños, majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe, diciéndole: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Ok, entonces Rubén y Gad volvieron a hablar y siguen poniendo a su ganado como prioridad. ¿De acuerdo? Ahora, después de que Moshe les insiste que si no hacen lo que ellos dicen, viene el verso de Números 32-26, y ahora, después de esto, fíjense que Rubén y Gad ponen las cosas en su orden correcto. Les leo, dice así. Dice: nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Entonces, solamente hasta después de que Moshe los regaña, las tribus de Rubén y de Gad ponen en el orden ideal. ¿Cuál es el orden ideal? Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados. Las cosas materiales van a lo último. ¿De acuerdo? La familia es en primer lugar y los negocios son en segundo término. Entonces, a través de esto que estamos transmitiendo, queremos enseñar, mis amados hermanos, que en nuestra vida tenemos cosas que son lo principal y cosas que son secundarias. ¿Cuáles son esas cosas que son principales en nuestra vida? Es nuestra familia, es la esposa, son los hijos. Ok, las cosas materiales también tienen su lugar, pero no son lo principal. Las cosas materiales son importantes en la vida, pero no es lo primero que uno debiera buscar. Y si tomamos las enseñanzas de estas dos tribus, tenemos que pensar que Rubén y Gad se equivocan al haber puesto su ganado en primer término. No es así como debe pensar la persona. La persona tiene que pensar en su familia y luego en lo material. ¿Por qué? ¿Acaso Rubén y Gad no se pusieron a pensar de que si se quedaban de este lado estarían muy lejos de donde estaría el templo, de donde estaría la casa de Shem? No se pudieron a pensar que sus hijos no podrían asistir regularmente. Tendrían que haber pensado en eso. Sin embargo, lo que vimos es que están pensando en su ganado, están pensando en tener economía. ¿Acaso Hashem no iba a alimentar a sus ganados en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel? Claro que sí, pero todo es porque pues las personas, hermanos, pensamos que si tenemos la economía resuelta, toda nuestra vida está resuelta, y eso no es así. Lo que la persona debe creer es: si tenemos Hashem, si Hashem está de nuestro lado, entonces estamos bien. Como dijo nuestro Rabbi Yeshua, ¿no? Tú tienes que buscar primeramente el reino de Hashem y su justicia, y luego todas las cosas vienen por añadidura. Todas las cosas funcionan si Hashem está en tu vida, si tu prioridad es Hashem, o como en este caso estamos viendo a nivel seres humanos, si nuestra prioridad son las cosas esenciales como son la familia, los hijos, la religiosidad, el estar cerca de Hashem.
Amén. Entonces, ese es el mensaje. Tenemos que entender qué es lo principal en nuestra vida. Ahora, hermano, nosotros 2 veces por día decimos el Shema. Amén. Decimos el Shema. ¿Qué es el Shema? Lo que dice: y amarás a Hashem tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, con todo tu poder. 2 veces por día decimos el Shema. Ahora, algunos comentaristas señalan que normalmente cuando Hashem dice algunas cosas en serie, normalmente es de manera progresiva, o sea que es de menor a mayor, ¿no? Entonces, como diciendo, de lo más fácil a lo más complicado, a lo más difícil. Ajá. Entonces, cuando dice ama a Dios emocionalmente, es con tu corazón. Y luego sigue, ¿no? Incluso entregando tu vida si fuera necesario. Pero luego sería, e incluso entregando también tu dinero, tus posesiones. Ahora, pero nos preguntamos, si esto es progresivo, ¿por qué está de esta manera? Como que el dinero estaría más alto que todas las cosas, más alto que entregar mi vida, ¿no? Más arriba que dar mi vida. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque en esta vida existen personas que consideran al dinero más importante que la vida misma. Y lo acabamos de leer en Rubén y Gad. ¿Qué era más importante para ellos? La economía, el ganado, lo material. En esta vida hay personas que consideran lo material más importante que la vida misma, ¿no? Entonces, en el Talmud, hermanos, está escrito que alguien camina a través de un campo de espinas. Alguien que camina a través de un campo de espinas, ¿saben qué es lo que hace? Dobla sus pantalones, arremanga sus pantalones para evitar que los pantalones se dañen. Obviamente, cuando sale de aquel campo de espinos, pues todo su cuerpo, toda su carne recibe los rasguños. Pero según él, libró que sus pantalones. Entonces, hermanos, en nuestra vida hay prioridades. En nuestra vida hay cosas más importantes, cosas que son esenciales. Nosotros debemos saber cuáles son esas. ¿De acuerdo? Cuando la persona no coloca las cosas más importantes en primer término, entonces estará trabajando, estará viviendo por aquellas cosas que no son esenciales y al final, tristemente al final de su vida, se va a dar cuenta que trabajó por las cosas que no son importantes, por las cosas que no traen a nada al hombre, que se quedan aquí, que no le retribuyen nada más a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, todos necesitamos saber cuáles son las cosas importantes. Así que la lección es clara, hermanos. En la parashá que estamos viendo, después de viajar por el desierto 40 años, después de enfrentar numerosas pruebas, pasar por tribulaciones, nuestro pueblo Israel está, ¿verdad?, ya en el Jordán, listo para entrar a la tierra prometida. Es uno de los momentos que habían esperado, habían añorado por 40 años. ¿Qué sucede? Rubén y Gad dijeron que preferían tener buenas tierras para pastorear, que entrar a Am Israel. Qué cosas, ¿no? Que estamos para entrar a la tierra, que durante 40 años estamos visualizando, estamos buscando, y ahora estamos para entrar y
queremos, bueno, en este caso Rubén y Gad quieren quedarse. Amados hermanos, han sufrido mucho, han padecido mucho, han luchado mucho. Gran cantidad de personas se quedó, no pudo entrar. Moshe, nos acordamos de Moshe. Moshe le rogó a Hashem, déjame entrar a la tierra. Y estas dos tribus dijeron, nos queremos quedar de este lado. Amén. Entonces, cuando realmente importó, mis amados hermanos, estas dos tribus se distrajeron con cosas materiales. Habían pasado por mucho y en el momento que debían valorar lo que significaba entrar a la tierra de Israel, se distrajeron con las cosas materiales. Y eso es triste. Y así ocurre en nosotros. Nosotros muchas veces nos distraen las cosas materiales y andamos en busca de esas cosas que obviamente sirven, obviamente tienen su valor, obviamente se necesitan, pero no nos van a traer la vida eterna, no nos van a hacer que tengamos una familia mejor, hijos educados, hijos temerosos de Hashem, no van a hacer eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, esas cosas nos distraen y las buscamos con mucho ahínco. Nos levantamos con esa idea todo el tiempo. Entonces, fíjense, Rubén y Gad habían llegado lejos, ya estaban para entrar. Y cuando debían tomar la decisión de entrar, se distrae. Amén. El Talmud llega a decir que cuando Rubén y Gad vieron la buena vida en la tierra de Israel, habían lamentado la decisión que habían tomado. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Como siempre llega a suceder. La historia nos dice que Rubén y Gad tuvieron un final triste. ¿Por qué? Porque cuando el rey asirio Sanjerib o Sanaquerib invadió Israel allá por el año 700 antes de esta era, cuando las 10 tribus fueron exiliadas, podemos ir durante la época del primer templo, cuando estas 10 tribus fueron conquistadas y fueron expulsadas de la tierra de Israel, las primeras, mis amados hermanos, las primeras tribus que fueron conquistadas, que fueron expulsadas, fueron las tribus de Rubén y de Gad. Entonces, a todos nos sucede, hermanos. ¿Qué es lo que nos sucede? Que normalmente tú y yo sabemos cuáles son las cosas importantes en esta vida. Cuando nos preguntamos, ¿sabemos cuáles son las cosas importantes en nuestra vida? Claro que sí, las sabemos. Pero el asunto está en que muchas veces nos distraemos. La vida que tenemos es una vida que está imbuida, llena de cosas materiales. Entonces debemos aprender nosotros, debemos enseñarle a nuestros hijos que hay cosas que son principales, hay cosas que son primeros. Y si nosotros llegamos a tener ese conocimiento en nosotros, tenerlo siempre presente, pues siempre vamos a tomar decisiones enfocadas hacia las cosas que realmente tienen valor, ¿de acuerdo? Que debiéramos hacer y no nos vaya a suceder como en este caso a las tribus de Rubén y de Gad que eligieron mal. Amén. No es lo mismo quedarse fuera de Israel que estar en Israel.
y ellos lo lamentaron. Amén. Entonces, que nosotros no sea así. Tomemos esta enseñanza, apliquémosla a nuestra vida. Pues, mis amados hermanos, Baruch Hashem, hemos llegado al final de esta enseñanza de la mañana. Tengamos todos un hermoso día de Shabbat y pues estemos contentos, alegres, con simja. Como dice Rab Shaul, estén siempre alegres. No obstante las dificultades de la vida, tenemos que ser alegres todo el tiempo. Amén. En el nombre de nuestro Rivi Yehoshua, Shabbat Shalom.